¿Te imaginas un lugar donde miles de gladiadores luchaban a muerte y bestias salvajes eran liberadas solo para entretener a la multitud? El Coliseo no es solo una maravilla arquitectónica, esconde secretos oscuros que pocos conocen. ¿Qué había bajo la arena ensangrentada? ¿Qué tan brutal podían ser los juegos? Hoy, descubrirás la verdad detrás de uno de los escenarios más mortales de la historia. Bienvenidos al corazón del Coliseo romano. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El Coliseo romano, también conocido como el Anfiteatro Flavio, no es solo una de las construcciones más emblemáticas de la historia, es un símbolo de la grandeza y el poder del Imperio Romano. Inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, su construcción había comenzado una década antes, bajo el mandato de su padre, Vespasiano. El colosal proyecto fue financiado principalmente con los tesoros saqueados durante la guerra contra Judea, lo que añade una capa de ironía histórica. Una de las estructuras más icónicas del imperio fue erigida con los frutos de la conquista. Este anfiteatro, con una capacidad para 50.000 personas, estaba diseñado para ser el centro de entretenimiento más grande del mundo antiguo. Las gradas estaban divididas por clases sociales, reflejando la jerarquía de la sociedad romana, los senadores y emperadores en las primeras filas, y el pueblo llano en lo más alto, lo más lejos de la acción. Pero lo que realmente impresionaba no solo era su tamaño monumental, sino la rapidez de su construcción. En menos de 10 años, un equipo gigantesco de arquitectos, ingenieros y obreros había levantado lo que hoy consideramos una maravilla del mundo antiguo. Sin grúas modernas ni maquinaria pesada, lograron lo impensable. ¿Y cómo lo hicieron? La respuesta está en la precisión y la organización romana, que se apoyaba en una fuerza laboral masiva de esclavos. Sin embargo, el Coliseo no era solo una estructura, era una declaración de poder. Los emperadores utilizaban estos espectáculos para ganarse el favor del pueblo, distribuyendo pan y ofreciendo juegos gratuitos para mantener contenta a la multitud. De hecho, la famosa frase, pan y circo, nació en este contexto. Mientras el pueblo tenía entretenimiento y comida gratis, no se preocupaba por los problemas del imperio. Si algo capturaba la atención de los romanos, eran los espectáculos de gladiadores. Estos luchadores, que en su mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales, entrenaban durante meses o incluso años en escuelas especializadas, llamadas ludi. Para muchos de ellos, el Coliseo representaba una única oportunidad de alcanzar la libertad o de encontrar la muerte. Los juegos no eran solo simples combates, eran coreografías mortales donde cada gladiador tenía su propio estilo y armamento. Algunos luchaban con espadas cortas, otros con tridentes y redes, y cada enfrentamiento estaba diseñado para ofrecer un contraste visual impresionante. El público gritaba, vitoreaba, y decidía, en ocasiones, si el perdedor vivía o moría. Sin embargo, no todo era muerte inmediata. A veces, los gladiadores luchaban para entretener a la multitud sin que hubiera un desenlace fatal, aunque siempre había derramamiento de sangre. Era un espectáculo, una forma de reafirmar el poder de Roma, donde los más débiles perecían y los más fuertes sobrevivían. Pero la verdadera magnitud de estos eventos va más allá de las batallas entre hombres. ¿Sabías que en ocasiones el Coliseo se inundaba para recrear batallas navales? Estas, naumaquias, eran una demostración increíble de la ingeniería romana. Usaban complejos sistemas hidráulicos para llenar la arena con agua, y auténticos barcos recreaban batallas navales, a menudo con gladiadores en combate sobre las embarcaciones. El emperador no solo ofrecía entretenimiento, sino que también demostraba el poderío técnico y militar de Roma. Los espectadores no solo presenciaban la muerte, veían una representación visual del control romano sobre el mundo y la naturaleza. Los juegos gladiatorios no eran el único espectáculo brutal en el Coliseo. Las exhibiciones con animales exóticos también eran una parte crucial del entretenimiento. Imagina una multitud rugiente mientras fieras salvajes, como leones, tigres, elefantes y osos, eran liberados en la arena. Para los romanos,
Estos animales representaban lo más salvaje y peligroso del mundo conocido, y su caza o muerte era una prueba más del dominio de Roma sobre la naturaleza. Estos espectáculos eran más que simples exhibiciones de fuerza, eran un símbolo del poder del imperio. Los animales eran traídos desde las partes más lejanas del mundo, desde África, Asia, y otras regiones remotas, lo que demostraba el alcance del control romano. A veces, incluso hacían que los animales se enfrentaran entre ellos en combates brutales, donde solo uno podía sobrevivir. En otros casos, los animales se utilizaban para castigar a los criminales o prisioneros de guerra. Se les dejaba indefensos en la arena, enfrentándose a bestias hambrientas. Era un final horrible para aquellos que caían en desgracia ante el imperio. Estos eventos, conocidos como venations o cacerías, atraían a multitudes que esperaban ver la violencia desenfrenada. El comercio y transporte de estos animales exóticos era un logro logístico en sí mismo. Decenas de barcos transportaban a las fieras por el Mediterráneo, y en los subterráneos del Coliseo, había jaulas y mecanismos diseñados para liberar a los animales en la arena de manera repentina, sorprendiendo tanto a los gladiadores como al público. Si bien hoy en día nos horroriza la crueldad de estos eventos, para los romanos era parte de su vida cotidiana. Era un recordatorio constante del poder y control de Roma sobre todos los aspectos de la vida, desde los hombres hasta las bestias. Lo que la mayoría de las personas no ve cuando visita el Coliseo hoy en día es el laberinto subterráneo que se escondía bajo la arena ensangrentada. Este sistema de pasillos, cámaras y jaulas, conocido como el hipogeo, fue una verdadera obra maestra de la ingeniería romana. Era aquí donde los gladiadores esperaban su turno para entrar a la arena, y donde las fieras salvajes eran mantenidas en jaulas hasta que eran liberadas para el combate. Este submundo secreto estaba lleno de vida y actividad antes de cada espectáculo. Los trabajadores romanos, conocidos como servi arenae, se movían entre pasillos angostos, operando complejos sistemas de poleas y ascensores para llevar a los gladiadores y animales a la arena. El hipogeo también contenía trampillas ocultas, lo que permitía que los enemigos o las bestias aparecieran de forma repentina, aumentando el dramatismo de los combates. La logística que requería la coordinación de estos movimientos era impresionante. Imagina docenas de gladiadores, animales exóticos, maquinaria y trampillas ocultas, todo funcionando en perfecta sincronización. Los espectadores no solo disfrutaban de la violencia, sino del espectáculo de ver cómo todo parecía surgir de la nada en la arena. La sensación de estar en el hipogeo debía ser aterradora. Era oscuro, húmedo y lleno de nerviosismo. Los gladiadores esperaban su turno para luchar, sabiendo que, una vez que subieran al escenario, sus vidas estarían en manos del destino, o de la voluntad del público y del emperador. Los animales, que habían sido traídos desde tierras lejanas, esperaban en sus jaulas, hambrientos y asustados, sin saber lo que les esperaba. Muchos de ellos morían sin haber visto nunca la luz del día. Aunque el Coliseo era una maravilla arquitectónica en la superficie, debajo de la arena, escondía una realidad mucho más sombría. Asterisco. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el Coliseo dejó de ser el epicentro de entretenimiento y poder que alguna vez fue. A medida que Roma entraba en una era de inestabilidad, los juegos gladiatorios se volvieron menos frecuentes y finalmente fueron prohibidos por el emperador Honorio en el año 404 después de Cristo, en gran parte debido a la influencia del cristianismo, que veía estas prácticas como inhumanas. Pero no fue solo la caída de los juegos lo que selló el destino del Coliseo. En los siglos que siguieron, Roma sufrió invasiones, terremotos y saqueos que afectaron seriamente la estructura del anfiteatro. Uno de los peores terremotos ocurrió en el año 1349, causando que gran parte del muro sur del Coliseo colapsara. Los materiales caídos fueron reutilizados para la construcción de otros edificios en Roma, como la Basílica de San Pedro y el Palacio Barberini, lo que dejó al Coliseo aún más deteriorado. En la Edad Media, el Coliseo fue usado de diferentes maneras, como fortaleza, como refugio para comunidades religiosas, e incluso como lugar de vivienda para familias aristocráticas. Sin embargo, la estructura original seguía siendo erosionada por el paso del tiempo y los elementos naturales.
Con el tiempo, lo que alguna vez fue un símbolo del poderío romano se convirtió en una ruina silenciosa, una sombra de su grandeza original. Fue saqueado por sus materiales de construcción, y el propio pueblo de Roma lo abandonó. A pesar de su estado deteriorado, nunca perdió su lugar en la historia, y eventualmente fue reconocido como un tesoro del patrimonio mundial. Después de siglos de espectáculos sangrientos y eventos históricos, el Coliseo fue testigo de la decadencia del Imperio Romano. Con el tiempo, los juegos se volvieron menos frecuentes, y las grandes batallas de gladiadores llegaron a su fin. El anfiteatro, que alguna vez fue el centro de la vida social romana, fue abandonado poco a poco, y su estructura empezó a deteriorarse. Durante la Edad Media, el Coliseo se convirtió en una cantera gigante. Sus piedras fueron reutilizadas para construir otros edificios importantes de Roma, como iglesias, palacios y hasta fortificaciones. El mármol que alguna vez decoró sus muros fue robado, y lo que antes era un símbolo de grandeza se fue transformando en una ruina. Sin embargo, el Coliseo nunca perdió su significado. En siglos posteriores, artistas, escritores y viajeros quedaron maravillados por su magnitud, y fue visto como un símbolo de la gloria pasada de Roma. Hoy en día, más de 6 millones de personas visitan el Coliseo cada año, fascinados por su historia y por los ecos del pasado que aún resuenan entre sus muros. El Coliseo no es solo un monumento a los gladiadores o a los emperadores romanos, es una lección de la fragilidad del poder. Nos recuerda que, aunque las civilizaciones pueden llegar a ser invencibles, ninguna está libre del paso del tiempo. La arena que una vez fue testigo de miles de batallas, ahora guarda silencio, pero sus muros siguen siendo testigos mudos de los secretos que Roma nunca revelará por completo.